Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a otro en vivo de la comunidad Deja que hable tu alma, el espacio donde exploramos profundamente nuestras emociones y pensamientos para encontrar claridad y conexión. Agradezco a todas las personas que se están conectando en este momento y a quienes nos acompañarán en diferido. Muchísimas gracias también a quienes dejan sus comentarios y comparten este en vivo que estará muy interesante. Hoy hablaremos sobre somatoterapia, en biosíntesis, curaciones espirituales y registros acásticos. Te invito a acompañarnos hasta el final. Por favor, dejen sus comentarios diciéndonos desde dónde nos están acompañando en estos momentos. Ahora sí, me complace presentarles a nuestra invitada especial de hoy, que nos acompaña desde Uruguay. Ella es una profesional con un enfoque único y transformador en el campo de la sanación, con una sólida base como fisioterapeuta y somatoterapeuta en biosíntesis, con un profundo conocimiento en técnicas de energía sutil, curaciones espirituales, senda chamánica y registros acásicos. Su trabajo se centra en guiar a las personas hacia una sanación integral que abarca cuerpo, mente y espíritu. María Isabel Díaz, bienvenida. Es un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Muchas gracias a ti, Elien, por la invitación. Bienvenidos a todos los que están del otro lado escuchando, y va a ser un gusto muy grande contarles mi experiencia de los conocimientos y de la vida, las dos cosas, porque van paralelas. Gracias. María Isabel, ¿podrías iniciar la conversación compartiendo qué te motivó a pasar de la fisioterapia y la medicina a disciplinas más holísticas como la somatoterapia y las técnicas de energía sutil? Es una muy buena pregunta, Elien. Tengo que contar algo que sucedió en mi vida cuando era muy pequeña, 2 meses de edad. Los médicos de un hospital dijeron que yo no iba a vivir, y mi mamá era muy devota de la Virgen, y le dijo a la Virgen Milagrosa de ese hospital en Florida, Uruguay, que si me salvaba la vida, yo la podía ayudar en un futuro. Entonces todo se fue dando para que hiciera la primaria, después se inauguró un liceo cercano, fui estudiando, no se entendía mucho porque de 8 hermanos la única que estudié, o seguí estudiando en bachiller, y después una amiga me convenció para hacer fisioterapia. Paralelamente hacía medicina, entonces fueron 3 años intensos entre las 2 formaciones y 4 años en la fisioterapia. Cuando trabajaba como fisioterapeuta, sentía la inquietud de que no estabas dando mucho energéticamente por la persona, no tenía herramientas técnicas para ayudarlo más. Sí hacía mi trabajo terapéutico como fisioterapeuta con mucho éxito, sí había logros con los pacientes, caminaban accidentes vasculares encefálicos, todo iba muy bien, pasaban cosas muy lindas, pero yo sentía una inquietud de que no estaba ayudando en todo lo que tenía que ayudar a la persona. Surgió una invitación a hacer un programita en Montevideo, en televisión. De ahí me invitaron a Punta del Este, y los pacientes de Argentina, que fueron los que más atendí allí, me invitaron a ir a Buenos Aires. Y la inquietud se la fui transmitiendo a ellos también. Entonces, una paciente me dijo: ¿tú quieres estudiar biosíntesis? No sabía lo que era eso. Biosíntesis es una terapia que tiene que ver con trabajar el carácter, estudiar mucho sobre la historia de la persona, ¿sí? Son talleres intensivos que se hacen durante 4 años, donde primero hace terapia el terapeuta y después la terapia para los pacientes. En la biosíntesis aprendes muchos de sostén terapéutico, aprendes a meditar, aprendes a diferentes técnicas y mucho sobre carácter. Cada carácter tiene un trabajo terapéutico inherente. O sea que de la fisioterapia me fui llevando de esa forma a la biosíntesis primero. Pero seguía la inquietud, porque yo era fisioterapeuta, entonces estaba acostumbrada a tocar a los pacientes, y necesitaba más técnicas manuales para poder trabajar con ellos. Entonces mi maestra, Liliana Cero, que era la maestra que enseñaba en Buenos Aires en ese momento, me sugirió hacer la formación de Bárbara Brennan de Estados Unidos, que trabaja con las técnicas de energía sutil, curaciones espirituales. Y ahí teníamos que saber quién era nuestro guía espiritual. Dije yo,
ya era más complicado porque se tenía que unir mucho lo técnico, científico, espiritual, y para mí era todo muy nuevo. Hasta que después de muchas meditaciones, de mucho trabajo terapéutico, en una meditación me encontré con la ayuda de mi guía espiritual. Eso fue un proceso muy amplio, Elian. Fueron 5 años de fisioterapia intensiva primero, la medicina nunca la apliqué porque tercero abandoné para poder ir al interior a trabajar como fisioterapeuta, pero esas inquietudes me fueron llevando a estudiar en la Fundación de Centro de Biosíntesis en Buenos Aires, y de ahí también estudié con 2 terapeutas diferentes que estudiaron con Brennan en Nueva York, primero con una que era psicóloga y después con una colega que también hizo la misma formación. Y eso fue muy bueno porque ahí se fue entendiendo un poco más de unir lo espiritual a lo terapéutico y a la parte de la terapia física, como tú le dices, ¿sí? Empecé por los masajes. En los masajes tú puedes leer, digamos, en el cuerpo del paciente los bloqueos energéticos que existen, y de ahí empezamos todo el trabajo terapéutico con María. Por ejemplo, si tengo a la Virgen María de ayuda espiritual, me vine a Uruguay corriendo a preguntarle sobre aquella historia de los 2 meses, por eso me inicié por esa historia, ¿no? Porque además fue una promesa que hizo 30 años antes. Y para resumirle sería que mamá también se asustó, porque fue una promesa de muchos años atrás, pero entendió por qué María se manifestó como guía espiritual y como ayuda en la terapia. De ahí, cuando empecé a trabajar con las técnicas de energía sutil, fue un viaje muy interesante a nivel sutil, porque María, después de formarme en biosíntesis, en healing, técnicas de energía sutil, empezando por la quelación con imposición de manos, con el trabajo de los chakras, con la quelación que hice la técnica base de healing, tú vas profundizando y después llegamos al sonido. Y aquí me voy a quedar un ratito. En el sonido, todos estaban enemistados un poquito con el sonido porque no era una técnica fácil de hacer, porque se tenía que hacer con la voz de uno sobre los chakras del paciente. El sonido es del paciente y es de los chakras. Pero ¿qué pasó? El sonido sí ayuda a limpiar los chakras y es del paciente. Queda claro que estamos trabajando con la vibración del sonido en los chakras. Pero tampoco era suficiente. No era solamente ordenar la circulación de los chakras. Venía también el canto sagrado. ¿Qué pasa? Cuando vas profundizando en la ayuda al paciente, en el carácter del paciente, el paciente empieza a ver, a visualizar lo que nos dirige a saber qué le pasa realmente. ¿En qué me ayudó tanto la biosíntesis? En saber un poco más sobre el carácter y sobre la historia del paciente. Entonces pude unir el conocimiento de la biosíntesis con el healing o las técnicas de energía sutil de Brennan. Y después el canto sagrado también me ayudó mucho, porque ¿qué pasa? María me empezó a enseñar también, mi guía espiritual. Empecé a canalizar el sonido y a canalizar lo que María quería de mí para los pacientes. Me enseñó el trabajo de espejo, para que el paciente trabajara aquellas heridas que estudiamos en el carácter con biosíntesis, a trabajar esas mismas heridas, pero con ella en espejo. Y eso es lo que quiero transmitir hoy principalmente. Como terapeuta, como somatoterapeuta, como fisioterapeuta, con todo este proceso que se hizo, lo que hoy hago realmente es trabajar con el sonido de los chakras del paciente, iniciando por el sonido de los chakras, pero trabajando las heridas de la niñez muchas veces. Si no trabajo las heridas de la niñez con María en espejo, ese síntoma que el paciente presenta en las sesiones se va a volver a repetir, porque no trabajamos lo que ocasionó el síntoma o el signo clínico. Entonces podemos estar trabajando la emergencia con el sonido y con María, que puede ser un problema exacto en la garganta, un problema, un bloqueo exacto de la garganta, y podemos estar trabajando la historia del paciente en las heridas que llevó a ese signo clínico en la garganta. Es un proceso que se vive en la sesión, y que el sonido me ayuda a conectar con María, el sonido me ayuda a conectar con la energía del paciente, el sonido me ayuda a llegar al problema real del paciente. Y en cada sesión es un tema diferente, pero lo que se hace exactamente es lo que el paciente, la energía del paciente me va transmitiendo, y a su vez María va trabajando, me va mostrando y va trabajando en conjunto con el terapeuta y el paciente.
¿Qué es lo que se le enseña principalmente al paciente? A tomar contacto directo con María. ¿Por qué? Porque María puede hacer lo que no puede hacer el terapeuta ni el paciente. ¿Qué quiero decir con esto? La energía de María, cuando estoy trabajando con el paciente, me ayuda. Ella me dice en registros akáshicos, déjame trabajar más a mí, no trabajes tanto tú. Entonces, la dejo. Se convoca, primero se hace todo un trabajo de alineación de la energía, de la respiración, donde se hace el escaneo, primero se hace el escaneo, la alineación, como decía, el sonido, se va haciendo el sonido de los chakras, y uno se va quedando en algunos sonidos de acuerdo a la necesidad del paciente. El sonido del paciente, recuerden, y se van emitiendo esos sonidos que el paciente necesita. Pero además, después que alineamos la energía con la respiración, con la línea de vida, etcétera, etcétera, que todos conocemos, se convoca al guía espiritual del paciente, del terapeuta, para que trabajen en conjunto, para trabajar lo que en la sesión aparezca primero. A veces el terapeuta quiere ir por acá, pero la energía del paciente va a decidir lo que el paciente necesita en esa sesión, ¿sí? El sonido me ayuda a conectar con, digamos, sabemos que el sonido es de los chakras del paciente, pero además sabemos que el sonido es un poderoso agente de curación. Sabemos que vamos al ADN celular, sabemos que trabajamos sobre la memoria celular ancestral, que al mover esos bloqueos energéticos que se formaron por la historia que nos tocó vivir a cada uno, es muy difícil resumir, les cuento, es muy difícil resumir estos temas. Es mucha información. María Isabel, ¿cómo describirías la conexión entre la terapia física y las prácticas más espirituales que ahora integras en tu trabajo? Bien. Cuando era fisioterapeuta y trabajaba como terapeuta física, como fisioterapeuta, sentía aquella inquietud que les conté hace un ratito, ¿sí? Sentía que faltaban más técnicas o más herramientas terapéuticas para ayudarlos. Y no me parecía suficiente lo que sabía en ese momento, ¿sí? De ahí mi viaje a Buenos Aires, de ahí después estudiar biosíntesis y después estudiar healing. Lo espiritual se fue añadiendo de a poco porque es un proceso amplio donde es un crecimiento del terapeuta primero y después para tocar al paciente más adelante, ¿sí? Se fue uniendo despacito, no le puedo decir una A más B igual C, lo que le puedo decir es que es un proceso muy lindo donde la persona va tomando conciencia despacito, el terapeuta primero, y después el contacto con María me ayudó muchísimo a entender por qué estaba con estas técnicas trabajando y ayudando. El sonido está dentro de las técnicas de Barbara Brennan, ya expliqué que eran de los chakras, y eso me fue llevando despacito al canto sagrado también, ¿sí? Entonces, uniendo los conocimientos terapéuticos de la biosíntesis y del healing a través del sonido, fue lo que me fue llevando a la terapia actual. Hoy se hace esta terapia del sonido más la imposición de manos. Cuando trabajamos con el paciente a distancia, se imponen las manos de acuerdo a la necesidad de la persona, a distancia. De la terapia física a lo espiritual fue un proceso amplio, porque fueron 4 años de formación de biosíntesis, pero es el entrenamiento de años. El conocimiento no es solamente esos 4 años de biosíntesis, es el contacto después, durante las técnicas de energía sutil de Barbara Brennan, que uno va tomando más contacto con lo espiritual, ¿sí? Que Barbara Brennan le llama curaciones espirituales. No me gustan los nombres, no me gustan poner títulos en las paredes ni nada de eso, pero ¿a dónde voy con estos comentarios? Que se fue desarrollando de a poco, Elian, ¿se entiende? No fue una cosa que voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro, no. Cuando uno va trabajando en las técnicas de energía sutil unida a los conocimientos de biosíntesis como somatoterapeuta, uno va ayudando con todo lo que aparece, más lo que María te muestra, más lo que María va haciendo mediante su ayuda espiritual. La divinidad va haciendo paralela mientras yo me conecto con el sonido y la energía del paciente, ella también va trabajando. Todo lo que hace María durante el trabajo terapéutico, no lo sé, pero que trabaja mucho. Les quiero dar ejemplos concretos para que se entienda más. Virginia es una paciente que tenía una neuralgia del trigémino importante, ¿no? Y cuando yo fui a trabajar su energía en su garganta, vi que su problema no estaba relacionado directamente con el trigémino ahí, sino
más bien con una sombra generalizada en toda su nuca, su garganta, y hasta que no se limpiara energéticamente con las manos y el sonido, toda esa sombra energética que veía, difícilmente el trigémino dejara de provocar ese sufrimiento en el rostro de ella. Era un dolor que ella le llamaban de suicida, ¿verdad, Virginia? Ella después de 2 o 3 sesiones, 2 hicimos, no sintió más ese dolor. El sonido va al ADN celular y limpia la carga negativa que está a nivel celular y puede salir hacia afuera. María es una sanadora, ya lo saben todos, es una poderosa sanadora y es mi ayuda espiritual. Y hace cosas maravillosas con los pacientes también energéticamente cuando estamos trabajando. ¿Qué importancia tiene para ti los guías espirituales y maestros en el proceso de canalización de energías durante tus sesiones? Es muy valiosa la pregunta porque a medida que uno va aprendiendo todas estas técnicas de energía sutil, más la biosíntesis, cuando entras en contacto con la energía del paciente empieza a venir la necesidad de convocar más ayudas espirituales. Y ahora, hoy, cuando estoy trabajando con la energía de los pacientes, viene mucho dependiendo de la situación que están viviendo, si viene la oración, si viene limpieza. Le voy a dar el ejemplo de cuando vivimos en la pandemia del coronavirus, para que se entienda este proceso. ¿Qué importancia tiene la ayuda espiritual? Muchísima. Cuando sucedió lo del coronavirus, sentía la necesidad de ayudar. Cuando yo llegaba al punto del alma del paciente, mi vibración del sonido se elevaba mucho y yo no entendía por qué. Elevaba mucho la vibración y sentía que estaba peleando como con demonios y limpiaba muy rápido esa energía que estaba en el paciente. Y en 3 sesiones podía retroceder la patología. Todos hablan de la vacuna y antivacuna. Yo hablaba de una energía que no era de la persona, y hasta que no se trabajara energéticamente, y yo eso sentía que estaba como desorcizando. Ahí interviene Jesús también. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que la ayuda espiritual es básica, importantísima. Hasta que no se limpiaba esa energía que no era de la persona, no retrocedía la patología. Cuando hablé con un colega que estaba en Córdoba, Argentina, me dijo: Isabel, ¿sabes que es verdad lo del demonio que tú decís? ¿Sabes que un científico italiano encontró ese ser en una vibración determinada de frecuencia? Te voy a mandar el documental. Me mandó el documental y era algo muy feo. Y yo decía, estuve peleando con eso, por eso elevaba tanto la vibración del sonido y me enojaba tanto. Con María no se juega. Es como que cuando trabajas energías que no son de la persona, la vibración es muy alta y viene mucha ayuda espiritual. Por eso le doy tanta importancia a el trabajo terapéutico de la divinidad, porque pueden hacer lo que nosotros los terapeutas ni los pacientes pueden hacer. Entonces, sucedió con más de un paciente. Hoy justamente tuve la visita de un sobrino que estaba muy mal, se iba, y me llamó su señora desesperada. Trabajé de esta forma, era lo que tenía que hacer. Y hoy me dijo, hace un rato, media hora antes de la entrevista, gracias por salvarme la vida. Yo no fui, fue la divinidad. A través mío sí, me encantó hacerlo, pero me llamó la atención que media hora antes de la entrevista viniera, que nunca lo veo, porque nunca lo veo a ese primo, no, sobrino no, es primo, hermano. Fue difícil, me acuerdo, porque estaba muy mal, pero se eleva mucho la vibración para trabajar y trabaja mucho lo que le llaman, creo que la desorcización. Yo no me animo a poner nombres a lo que hago porque es eso que les cuento. No quiero poner nombres, ¿sí? Cada paciente es una historia diferente. Puedo estar trabajando un síntoma, puedo estar trabajando una herida de violación, puedo trabajar en la violencia de un papá. Les quiero contar en la violación lo que hace María, porque eso me lo enseñó ella y quiero transmitirlo hoy. Había una niña, una chica, estudiante, no importa de qué carrera, pero que tenía audiencias con una persona que estaba presa, que era la persona que la había violado durante muchos años, de los 7 a los 14 años, y en esas audiencias ella tenía mucho nivel de miedo, muy alto.
Eh, entonces yo en las sesiones que hacíamos veía cómo se desmoronaban las paredes del lugar donde el hombre la violaba. Entonces, María puede trabajar con la energía del violador, puede trabajar un montón de temas que provocan el miedo en el paciente, ¿sí? Y el violador, ¿qué hizo? Buscamos la escena donde digamos, de la historia de la persona, buscamos la escena que la afectaba y confronto lo que le sucedía con María, en este caso con el violador. Y María se encarga de trabajar energéticamente para transmutar esa energía, ¿sí? Y lograr que esa energía no sea la misma para la persona que vivió la situación de violación. ¿Por qué le doy tanta importancia a estar acá en esta entrevista? Porque lo que hace María en la energía de las heridas de la niñez o no niñez, no importa qué etapa de la vida, es tan valioso porque logra transmutar esa energía que queda impregnada en la energía de la persona, del paciente. Si no transmutamos esa energía, es más difícil que la persona no siga teniendo miedo a ese ser y sigue teniendo la energía de la violación. Eso no es bueno. Entonces, ella me demostró que puede transmutar esa energía, puede achicar la energía, en este caso hizo como lo mismo que hacía con esas energías que no tienen que estar en los pacientes con el virus. Y esa persona dejó de caerse de la bicicleta cuando salía de las audiencias y dejó de lastimarse y dejó de tenerle miedo a él cada vez que tenía una audiencia con ese violador. Pero lo que me importa a mí que no es un futuro violador después el paciente, ¿no? Porque no tiene esa energía en él. Y después María se da vuelta hacia la persona que sufrió la agresión y trabaja la energía de la persona que sufrió. ¿Se entiende? Después quiero las preguntas de todos, a ver si entendieron, porque yo puedo aclarar más, explicar mejor lo que voy diciendo. Con el violento lo mismo, aunque el papá violento, mamá, quien sea, esté en el otro plano. Es importante que nos vayamos a la escena. Este permiso me lo da el conocimiento de biosíntesis como somatoterapeuta. Nos podemos ir a aquella escena que sufrieron cuando la violencia en la niñez, y María puede confrontar a la persona que es violenta y puede transmutar esa energía, y el paciente puede ver una persona arrepentida con otra energía. Por lo tanto, esa violencia no queda impregnada en la persona que recibió la violencia. Después se da vuelta hacia la persona que sufrió la violencia y la abraza transmutando su propia energía. Es importante que entiendan esto porque siento que tenemos que tener un compromiso todos de trabajar nuestras heridas, porque hay mucha violencia en el planeta y tenemos que saber que existen seres espirituales que están a nuestra disposición para lograr trabajar y transmutar esas energías. No podemos seguir en esa violencia, no podemos seguir con rencores y con resentimientos y sin perdón y no te perdono y no me olvido. No, podemos seguir trabajando con la divinidad lo que necesitemos. Y no confundamos el tema de que tengo a la Virgen María como ayuda espiritual con la religión. Yo tengo a la Virgen María porque lo que les conté los 2 meses. Y estoy contenta de tenerla. Yo le llamo curaciones espirituales, pero no me gustan los nombres. Trabajo con María terapéuticamente, con el conocimiento de la biosíntesis, con el conocimiento del healing, y repetí 2 veces porque era uruguaya. Los uruguayos tenemos un poco negada la parte espiritual. Queremos, pero no sabemos cómo tomar muchos las técnicas de energía sutil. Me pasó hace 2 días con una persona que quería atenderse, pero no quería estar receptivo a lo que moviera energéticamente. Tenés que estar receptivo por lo menos receptivo. No te pido que confíes en María. A María no le interesa que confíen en ella, lo que le interesa es ayudar. Entonces, la receptividad y saber que el sanador son ustedes. El terapeuta es una herramienta, un canal de la divinidad, de María en este caso, que es mi guía, de Jesús que también viene, y que Jesús con la cruz me ha ayudado un montón a exorcizar en el coronavirus, me ayudó a exorcizar. El otro día pasó, teníamos una confusión, no importa, no voy a contar muchos detalles, pero había una confusión, alguien hizo un comentario erróneo, otro hizo otro comentario erróneo, y la tercera persona estaba muy asustada, la paciente en este caso estaba muy asustada porque no sabía quién estaba mintiendo, ¿sí? Entonces, puse frente a María cada uno y pude ver quién embrollaba, ¿sí?
Entonces ayudé a exorcizar sus viejos demonios a esta persona, porque no había trabajado esas heridas que tenía de su papá violento para nada, ¿sí? Entonces, él entreveraba sin querer el tema y hacía un teléfono descompuesto, pero en realidad lo pude ayudar a que después no molestara más con sus embrollos. O sea, son cosas que hacemos inconscientemente, pero para eso está la terapia. La terapia está para que tomemos conciencia, para que trabajemos las heridas y que no sigamos manipulando o embrollando o haciendo estas cosas. Muy bien. María Isabel, ¿cómo describirías el impacto del canto sagrado en la evolución personal y espiritual de una persona? Otra linda pregunta, Elien. El canto sagrado se fue dando solo. ¿Qué pasó? Yo empecé con el sonido, como cuando aprendí la técnica de energía sutil de Brennan, empecé con el sonido, a 2 dedos y medio de distancia de los chakras, hacía todos los deberes, y llegó el momento de que siempre tuve la inquietud de seguir progresando en ayudarlos cada vez más. Si me preguntas cuándo empecé con el canto sagrado, no lo sé. ¿Cuándo empecé exactamente? Lo que sí sé es que ella me hizo viajar a México, María Virgen. Yo pregunté en registros acá si era verdad que tenía que viajar a México, y allá fui en el 2015. Y en México hay mucha mediunidad, mucha evidencia, y allí la veían trabajar. Entonces María me hizo viajar para que yo entendiera que lo que hacía con los grupos, porque ella también me enseñó a trabajar con grupos de personas. Y resulta que en México ven qué hace María con cada persona mientras yo emito los sonidos y el canto sagrado. ¿Por qué se transforma en canto sagrado? Porque es una necesidad que tiene que ver con la resonancia del paciente con el terapeuta. El terapeuta siente, según lo que le pasa a la persona, lo que tiene que emitir como sonido. Puede ser un sonido, puede ser una oración o varias oraciones, mucho agradecimiento, y se le enseña al paciente a tomar contacto directo con nadie, en este caso con María, para que realmente trabajen entre los dos. Si saben que el sanador es el paciente que tiene que sanar con María, en espejo. ¿Ah? Entonces María trabajaba sobre cada persona. Le voy a contar una anécdota de un grupo X, no importa. Había una persona que se sentó y al lado de ella había una silla vacía, ¿sí? Un grupo era. Yo sentaba a los medios siempre a mi izquierda para que ellos hablaran primero, porque yo tanta visión no tengo. Yo lo que tengo es técnica, conocimiento que tengo a María, algunas cosas me las muestra, otras no. Entonces yo los dejaba hablar a ellos primero para que contara lo que María había hecho con cada persona en los grupos durante el canto, tanto terapéutico como sagrado, ¿sí? Esa persona que le quería comentar vio como María se sentaba. Ella vino por el hermano que había sido violado por 3 personas cuando era adolescente. Hoy este hermano era abuelo, ¿sí? Pero seguía con aquello sin trabajar terapéuticamente. Entonces, dice que María se sentó al lado de la silla vacía con él en su falda para ayudarlo a sanar esas heridas. María trabaja y de repente decían los médicos, a ti te operó, a ti te hizo tal cosa, porque María también es una cirujana. Pero yo ya no me animo a hablar tanto de la cirugía espiritual. La cirugía espiritual está dentro de los conocimientos de Brennan también. Cuando se hace imposición de manos y sonido, se puede llegar, pero no me interesa tanto hablar de eso, como eso prefiero que lo maneje María con el paciente y no hablar yo directamente de eso. Creo que es un trabajo de la divinidad absolutamente. Muy bien. ¿Cómo logras equilibrar el conocimiento más científico de la medicina con los enfoques espirituales y energéticos en tu práctica? Es un gran tema en nuestro país y Virginia va a estar de acuerdo conmigo en eso. Virginia es una paciente de Uruguay. Por eso que dije antes de este paciente que, digamos, pero hay pacientes que sí reciben, pero lo que les cuesta es trabajar heridas con María, ¿sí? La parte más científica me da la seguridad que lo que estoy haciendo me da la certeza de lo que hago hoy. A mí me sirve tanto la medicina, como lo que he hecho de medicina, como lo que he hecho en fisioterapia. Me sirven para saber que hoy, como terapeuta sanadora, sé lo que hago. Y María me da más certeza todavía.
ella me enseñó lo que no está en los libros, lo que no está en los profesionales. Nadie te enseña y tú lo canalizas. Tú vas canalizando el conocimiento. Y me da mucho placer y me da mucho gusto hoy haber llegado a lo que yo quería, que era ayudar realmente emocionalmente al paciente. Puedo estar trabajando emociones, puedo estar trabajando heridas, puedo estar trabajando unas secuelas de algún bloqueo energético, puedo estar trabajando demonios que traen por trabajos hechos o por cosas que se formaron en la energía del paciente. He atendido casos de trabajos de personas que han hecho trabajo hasta para matar a esa persona. Eso fue muy duro, ¿eh? Les cuento que no fue tan fácil. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, y esto es para los sanadores, para los colegas que estén escuchando. Hay que protegerse mucho, hay que tener mucho cuidado, porque ustedes no saben quién viene a las sesiones, ni con qué energías vienen. Se está haciendo mucho daño también. Entonces, con María no se juega, decía por ahí en las preguntas. María puede hacer muchas cosas, pero nosotros físicamente debemos cuidarnos y protegernos mucho antes de tocar al paciente. El paciente no sabe lo que trae, nosotros tampoco sabemos. Lo que sí sabemos, técnicas, pero saber que uno tiene que protegerse mucho y entrenarse mucho, estudiar antes mucho, y por eso yo les digo en las entrevistas que la idea no es enseñar ni que entiendan todo lo que transmito. La idea es darles el mensaje, decir que esto es real, decirles que aprovechen estas energías de la ayuda espiritual y decirles que no tengan miedo, que simplemente quieren ayudar y que no pongamos tantos esto, no es necesario. Si yo logré aprender lo que aprendí, todos podemos. Simplemente es estudiar, primero estudiar, formarse, entrenarse, entender finalmente. Entonces, si estuve años estudiando y formándome y entrenándome, no puedo pretender que la gente hoy entienda lo que hago, pero sí creo que el mensaje lo van a entender. Si no, después me preguntan, no se preocupen. Estupendo. María Isabel, en tu experiencia, ¿cómo responde el cuerpo humano al trabajo energético y al sonido en comparación a las técnicas más tradicionales de sanación? En realidad, el sonido, el sonido, les decía antes, es un poderoso agente de curación. Con el sonido nosotros trabajamos esos bloqueos. Nos vamos ancestralmente a lo que el paciente necesita. El sonido me va conectando con la ayuda espiritual. El sonido me conecta con la curación del paciente y con María. El sonido es sagrado más porque ahí cuando el paciente necesita sanación viene la oración. Se le enseña al paciente a convocar a María y a conectar con María para que, con oración y con agradecimiento, para que trabaje aquella sombra, aquello que le afectó. Pero que el terapeuta tiene que acompañarlo con el sostén terapéutico, el terapeuta tiene que ir preguntándole y ayudándolo para hacer el proceso, y que el paciente tiene que aprender a ir viendo lo que hace María, no viéndola a ella, que ellos vayan sintiendo lo que siente que María va haciendo con la persona que la agredió, con el violador, para no sentir la misma energía. Es un aprendizaje y es sanación, las dos cosas juntas. Pero el hacerlo, el convocar, el estar receptivos, el hacer lo que el terapeuta les va indicando, es lo que lo va a ayudar finalmente a sanar aquello que lo tiene afectando. ¿Sí? No es solamente la oración, yo siempre digo, la oración es muy poderosa, ¿sí? Es también trabajar terapéuticamente aquella herida. Porque uno no entiende por qué sigue enojado, uno no entiende por qué reza y sigue enojado, o por qué tengo miedo todavía, porque no trabajé aquello que provocó el miedo, porque no trabajé aquello que provocó el enojo. Entonces, si queremos realmente sanarnos, entre comillas, porque no quiero ponerle nombres, tenemos que trabajar conscientemente con el terapeuta y la ayuda espiritual. No se preocupen de no ver, simplemente es convocar y trabajar. El sonido es un acompañante magnífico porque el sonido, no quiero ser reiterativa, pero al ir al ADN celular, les cuento la anécdota de otro lugar de México. Allá eran muy ordenados con ir a los grupos 2 veces por semana, ¿sí? Y una paciente una vez se vio en una vida
con carretas con con ruedas de madera, ella vestida de largo. Quizás tenía que trabajar alguna herida de aquella vida. Por eso me digo que el sonido mueve la energía celular ancestral. Nos vamos con el sonido donde el paciente necesite. Y María va a ir a trabajar aquella herida que necesita trabajar para hoy estar bien. Es muy interesante. María Isabel, las personas que quieran pues, una cita contigo, conocer más tus servicios, ¿cómo pueden encontrarte? A mí me gusta mucho el WhatsApp. El WhatsApp me permite como que la energía del paciente está allá y yo estoy acá y lo puedo ayudar igual. Y puedo sostenerlo terapéuticamente igual. Y puedo hacer mi canto igualmente a través de WhatsApp. ¿Sí? Mi WhatsApp son más 598, que es la característica Uruguay. Uno es 97-197-487. Y la otra línea es más 598-94-354-988. Estupendo. Entonces, ¿te parece? Vamos a abrir los micros para las personas hacerte preguntas. María José. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar en esta reunión y de conocerte, María Isabel. Muchas gracias. María José, bienvenida. Qué lindo. Dime, tranquila. Mira, me ha encantado todo, o sea, ha sido súper interesante y bueno, algunas cosas he entendido más que otras, pero por ejemplo, María Isabel, ¿cómo es la técnica? ¿Qué quiere decir la técnica del sonido? Gracias por la pregunta. El sonido es vocal, es con mi voz, ¿sí? Me resultó muy amigo el sonido, porque yo tenía una mamá que era soprano lírica cuando era chica. Entonces el sonido para mí era un amigo, ¿entienden? Lo que para otros le asustaba no, a mí no me asustaba el sonido, porque siempre la escuché cantar todos los días de mi vida. Entonces, entonces el sonido se fue transformando en canto, porque sentí esa necesidad, ¿se entiende? O sea, empecé por el sonido de los chakras, pero después se fue transformando en canto. No me pregunten por qué, ¿sí? Y después en canto sagrado. Y era la necesidad que tenía el paciente, ¿sí? De repente es sonido y de repente también es canto sagrado. ¿Se entiende? No es que tenga un título y letra, no, son sonidos siempre, pero son de la voz, de mi voz. Son sonidos que mueven la circulación de los chakras, son de los chakras, son de ustedes los sonidos. Por eso ustedes vibran con la música cuando escuchan una canción y se sienten mejor cuando se eleva la vibración del sonido que escuchan. Bueno, lo mismo pasa con la voz en la sanación, pero acá enfocado terapéuticamente para ayudarlos mejor en todo lo que estamos hablando hasta ahora. ¿Se entiende? Pero es linda pregunta, María José, muy linda. Es el sonido de la voz, se emite con el sonido de la voz. Pues muy interesante y muy bonito, porque eso nunca lo había yo escuchado, entonces me llama la atención, digo, ¿cómo es esto así, no? Mira, siempre aprendo algo más. Sí, el tema es que esto último que estoy haciendo tiene que ver con canalizaciones de María, por eso insisto en estas entrevistas, para que la gente se informe de esto que es nuevo para ustedes y que es tan útil, porque yo veo el resultado en los pacientes y me parece sumamente, me hizo viajar a México, imagínense. Durante 7 meses y medio circulé por México solita, cantando con ella, por todo México. Entonces, y encima allá la ven, y allá son devotos de María, entonces por eso me hizo ir allá. Y me ha salvado la vida también. Les cuento que cuando volví, y empezando el 2016, terminando el 2015 volví, y empezando el 2016 tuve un accidente muy grande porque unos delincuentes me siguieron y arrebataron la cartera de mi moto, y la moto salió debajo mío, y yo caí de cabeza al pavimento, tengo puntos en mi cabeza, fractura de clavícula, y venía en cuarta embajada en una moto. Digo, ¿por qué sobreviví? Una chica de 32 años falleció cuando le hicieron lo mismo y yo sobreviví. Y llamé a México a una colega, digo, ¿por qué sobreviví a ese accidente? Porque tú tenías el manto de María sobre ti y estabas agarrada en la mano de Jesús. A ver, ella me salvó más de una vez, pero ese es uno de los ejemplos más verídicos. Y yo sentía que mi cabeza era así. En ese momento me llevaron inmediatamente a Canelones a hacerme una tomografía, a ver si había algún daño en la cabeza. Y le dije, María, ahora me toca a mí.
Y llegamos a Canelones, no había nada en mi cabeza. Pero yo caí en un pavimento de cabeza al piso. Y venía en cuarta en una bajada, ¿entienden? Y dice un señor que fue el que me sacó del piso llena de sangre, porque mi cara está toda destruida, ¿entienden? Y no entendían de que pudiera hablar, ¿entienden? Pero yo no me acuerdo de eso, ¿eh? Así que yo estaba inconsciente, ¿entienden? Ya. Dije que me siguieron 2 chicos en una moto y me arrebataron la cartera. Llegué a decir eso, pero yo no lo recuerdo. Después busqué a esa persona que me ayudó y tuve, bueno, no importa qué, fue algo lindo. Bueno, pregúntenme. Muchísimas gracias, María Isabel. A las órdenes, claro que sí. Gracias, María José. Magdalena. María Elena, muchísimas gracias por esa entrevista, con esa formación tan valiosa. Estaba teniendo dificultades en tener el coraje, pero cuando María Isabel, muchísimas gracias, tanta información tan importante. Cuando has empezado a hablar de María, me empezó a caer las lágrimas, un lloro, una tristeza, y he visto la imagen de María, una cosa tan, me repito toda, una cosa tan extraña me pasó, no sé por qué me pasó eso. Te voy a explicar. Yo estoy hablando acá dentro de mi cuarto y la veo en la pared, grande, muy grande. Veo la silueta de ella, yo nunca la veo, no veo el manto, no veo el color. En México la ven con el color del manto celeste o azul claro. Y me emociono contigo, ¿entiendes? Porque me parece que es real. O sea, en México la ven también conmigo. Entonces te entiendo. Es normal lo que te sucede, es normal que la veas y bueno, tenemos que acostumbrarnos que es real. Por eso insisto con las entrevistas y hago conocer todo lo que pueda el trabajo de ella. Porque no es de solo del terapeuta, no me voy a galardonar con cosas que no hago yo. Por eso estoy aquí. Claro que sí, con gusto. ¿Por qué me pasó eso? ¿Cómo? ¿Por qué me pasó eso? Porque María se presenta cuando la persona necesita ayuda y si la persona tiene capacidad de tomar esa energía, simplemente ella está ahí y pueden tomar su energía ya. Porque tengo a María, porque es mi guía espiritual. Y con gusto va a estar con cada uno. O sea, y cuando estoy hablando ya estoy ayudando en la sanación. ¿Se entiende? O sea, cuando el terapeuta sanador habla, ya está ayudando en la sanación. Muchísimas gracias. Y María ni que hablar, ¿no? Gracias. Gracias, Magdalena. ¿Alguien más? ¿Virginia quiere preguntar algo? ¿O quiere contar su experiencia? Como quiera, también puede contar su experiencia. Está bien. Si tiene ganas, ¿no? Bueno, la verdad que yo había pedido la ayuda de María Isabel por un problema que tenía entre mi hija y mi marido, el papá y la hija. Y la verdad que yo tuve 2 sesiones con María Isabel y después de esas 2 sesiones todo se solucionó con el papá y la hija. Era un problema con respecto a, son de un carácter muy fuerte los dos y no se hablaban. Y bueno, y finalmente ahora es otra cosa. A mí, con respecto a mis hijos, para mí yo tengo 3 hijos y son mis 3 soles y yo no puedo ver que esté ninguno de los 3 mal. Y bueno, y cuando llegué a María Isabel, la verdad que me ayudó mucho
Y conmigo misma también lo hizo. Así que doy fe de que lo que hace ella es muy importante y me ayudó muchísimo en las cosas que yo le pedí. Gracias, Virginia. Bien, gracias. Queridas almas, ha sido un honor compartir este tiempo con todos ustedes. Agradezco profundamente a María Isabel Díaz por su valiosa contribución, compartiéndonos su sabiduría y experiencias. Gracias a todos ustedes, nuestros seguidores, por acompañarnos en este viaje de exploración interior. Su participación y apoyo son esenciales para que esta comunidad continúe creciendo y floreciendo. Recuerden, cada encuentro es una oportunidad para conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con los demás. Los invito a llevar con ustedes las reflexiones y aprendizajes de hoy y a seguir cultivando la claridad y la conexión en sus vidas diarias. Esperamos verlos en nuestro próximo encuentro y juntos continuaremos explorando las profundidades de nuestra alma. Hasta entonces, les deseo paz, amor y claridad en su camino. Gracias y hasta pronto.